Hola a todos, soy Manuel Requena del Hospital Vallebrón. Gracias a Combine por invitarme de nuevo a participar en estas sesiones. Y bueno, vamos a ver trombectomía distal, sobre la evidencia que tenemos hasta ahora, sobre cómo viene el futuro y cómo manejaremos los datos que probablemente encontraremos. En cuanto a la trombectomía distal, las guías a día de hoy son guías, las americanas y también las europeas, son guías obsoletas probablemente, en el que tenemos pacientes con evidencia ya randomizada, como aquellos pacientes con aspects bajos, pacientes con oclusión basilar metidos en el mismo saco que los pacientes con oclusión de la posterior, con oclusión distal. Por tanto, a día de hoy utilizar las guías para tratar o dejar de tratar a un paciente con oclusión distal probablemente no tenga un mayor sentido en la mayoría de hospitales grandes al menos, y por tanto necesitamos estar actualizados en la evidencia de este tipo de pacientes. Tenemos las mismas cuestiones de siempre. ¿Qué es una oclusión distal? ¿Podemos hacerla? ¿Es segura? ¿Y cómo hacerla? En cuanto a qué es una oclusión distal, creo que la oclusión de una M2 proximal, sobre todo una M2, una rama dominante, ya se trata por consenso en la gran mayoría de hospitales, por lo tanto está fuera del scope a día de hoy de lo que es una oclusión distal. Igual la oclusión de una A1 o una P1 se puede considerar más difícil de caracterizar, pero distal probablemente no sea la manera de definirla. Y ya nos iríamos a oclusiones más allá de M2 o una M2 distal no dominante, o oclusiones más allá de A2, A3 o P2, P3. En cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes, ha habido varias encuestas en las que se ha visto que intervencionistas eran partidarios de tratarlo, algunos de ellos solo si falla el TPA. A mí me parece un poco curioso esta forma de definirlo si falla el TPA. No sé cómo se puede comprobar que falla el TPA, si en el angiotac en una hora, en una arterio esperando un rato a ver que el TPA funcione. Ese era, digamos, el protocolo que se utilizó en el Revascat y que acabó en unas indicaciones de las guías de que era peligroso para el paciente esperar a ver si funciona el TPA. Por tanto, es difícil encajar esta opinión. Pero bueno, ahí está, que mucha gente esperaría a ver si el TPA falla antes de tratar este tipo de pacientes. Sabemos en cuanto al TPA que la probabilidad de que el TPA abra un vaso disminuye con cuanto más carga de trombo hay y más grande es el vaso. Por lo tanto, entendemos que en estos pacientes con un trombo distal o un trombo en un vaso más pequeño, la posibilidad de que el TPA sea efectivo aumenta, pero cuando nos vamos a los datos que han sido publicados, vemos que si vemos aquí las M2s, 17 y 17 pacientes se abren y no se abren, por tanto en torno a un 50%, e igual cuando vamos a M3s, ACAS o posteriores. Por lo tanto, esperar a que el TPA abra un vaso de este calibre, un vaso que se ve en un angiotac, es básicamente como tirar una moneda al aire. ¿Y eso es suficiente? Pues probablemente no, porque sabemos que estos pacientes no son pacientes leves, aunque son pacientes con oclusión distal. Más de un tercio de estos pacientes acabarán con una secuela a largo plazo. Hablamos de una secuela discapacitante. Si incluimos a aquellos pacientes que tienen una secuela, aunque les permite más o menos hacer su día a día, es decir, aquellos que puedan tener también un ranking 2, hablamos de más de un 50%, en torno a un 50% de los pacientes tendrán una secuela del ictus. Y esto ha hecho que poco a poco la búsqueda de abrir este tipo de vasos con trombectomía mecánica haya ido en aumento. El interés en este campo sobre abrir estos vasos mediante trombectomía mecánica ha ido en aumento, y en cada congreso vemos que se discute sobre esto, y también vemos que cada vez se publican más artículos. Tanto es así, tanto es este hype, este boom de la trombectomía distal, que ya hay cálculos que nos dicen que en el futuro la mitad de los pacientes que tratemos con trombectomía mecánica van a tener una oclusión de mediano o pequeño vaso. Y el problema es que en esta oclusión de mediano o pequeño vaso entran muchísimas arterias, muchísimos territorios de una elocuencia muy diferente, y hablamos de hasta 25 segmentos anatómicos, 34 ramas, y hablamos de una elocuencia muy diferente. Muchas de esta elocuencia no está representada en el NIH. Un NIH de 0 puede tener una mano pléjica, un NIH de 2 puede ser alta con un ranking de 4. Todos los que hemos hecho planta y hemos saltado pacientes con ictus vertebrobasilares sabemos de esta discrepancia entre NIH y el ranking a los 3 meses en muchas ocasiones, y por tanto
probablemente tampoco estas sean las escalas que tenemos que utilizar para definir si estos pacientes deben o no deben ser tratados. ¿Y es la solución tratar a estos pacientes con trombectomía mecánica? Bueno, pues ahí estamos en este debate. Tenemos evidencia inicial que nos decía que los pacientes ajustándolos por NIH, por localización de la oclusión, podían ir mejor a aquellos que se trataban, pero es verdad que esta evidencia estaba muy sobrecargada por pacientes con oclusión de M2 y por tanto no era aplicable a pacientes con oclusiones más distales. Cuando cogemos pacientes con oclusiones más distales, como es este estudio que incluye más de 300 pacientes, que probablemente es el estudio con más pacientes con oclusión distal y que excluye a esos pacientes con oclusión de M2 proximal, vemos que la probabilidad de un buen outcome es similar o tiene alguna tendencia a ser mejor en pacientes con oclusión con tratamiento endovascular, pero no es una evidencia robusta y esta evidencia se basa en aquellos pacientes con NIH más alto, pacientes con NIH mayor de 8, pacientes con oclusión en circulación anterior. Vemos que hay una diferencia muy grande entre los pacientes con circulación anterior y circulación posterior. También aquellos con un menor volumen de infarto y en ventana precoz y aquellos que no reciben tratamiento fibrinolítico. Cuando nos vamos a analizar solo los pacientes con circulación posterior, vemos que la probabilidad de tener un outcome perfecto, un outcome excelente y ranking 0,2, 0,1, perdón, es mayor en los pacientes que tratan con tratamiento endovascular, pero también mayor la probabilidad de fallecimiento. Tenemos este efecto inverso de la trombectomía mecánica, que mejora el outcome excelente, pero empeora la mortalidad. En esto que también es un registro con más de 1000 pacientes con este tipo de oclusión, en el que también vemos que aumenta la probabilidad de tener una mejora a las 24 horas y de un excelente outcome ocular en los pacientes con oclusión de la posterior, pero tenemos esta red flag de seguridad. Los metaanálisis nos enseñan algo similar, parece que hay una tendencia a una mejor funcionalidad a los 3 meses de los pacientes que tratan con trombectomía mecánica, con algo más de transformación hemorrágica sintomática sin ser esto significativo en este metaanálisis. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues es sencillo, ¿no? Es decir, pacientes con oclusión proximal tenemos un paciente más grave, tenemos mucho más material que lleva desarrollándose más años, tenemos mucho más volumen en todos los centros prácticamente, casi todos los intervencionistas tenemos ya un volumen importante de pacientes con oclusión proximal a nuestras espaldas y es un procedimiento que es más seguro. Cuando nos vamos a pacientes con oclusión distal tenemos ictus que son menos graves, que tenemos el desarrollo de los dispositivos, lo estamos viviendo, ya vemos que cada vez tenemos más dispositivos, vemos que hay dispositivos que nos cambian el perfil de seguridad, que nos cambian los microcatéteres con los que podemos trabajar, que cambian la navegabilidad de los catéteres de aspiración, y esto es creciente día a día. También cada vez tenemos más casos y vamos aprendiendo cómo tenemos que hacer este tipo de pacientes, y al final irnos más lejos conlleva mayor tortuosidad, conlleva que los vasos sean más pequeños y por tanto que el procedimiento sea menos seguro en un paciente en el que tenemos menos a ganar. Por suerte tenemos los ensayos, pero los ensayos, vamos a hablarnos un momento en el diseño. El diseño de estos ensayos son ensayos muy pragmáticos, intentan mostrar que la distal funciona en todos los escenarios que nos vamos a encontrar en el día a día. No son ensayos tan académicos explicativos como veníamos de la trombectomía proximal, en lo que poco a poco después hemos tenido que ir abriendo diferentes escenarios en los que el ensayo no se había focalizado porque el objetivo del ensayo era demostrar que la trombectomía funcionaba. Ahora parece que el objetivo del ensayo es demostrar que funciona en todos los pacientes. Y esto puede hacer que tengamos ensayos negativos porque hemos metido pacientes con NIH demasiado bajos, con oclusiones demasiado distales y tendremos que pararnos a leer cómo se han hecho estos ensayos, qué pacientes se han incluido. Si son ensayos que están muy balanceados hacia M2 con NIH de 8 o ensayos muy balanceados hacia M4 con NIH de 1. Y esto puede ser que no solo tenemos que ver la conclusión y el resultado del ensayo, no solo tenemos que ver cómo van a estar diseñadas las guías, sino que es a qué da respuesta ese ensayo. El ensayo probablemente no dé respuesta a todas las distales y es importante que lo leamos bien de cara a nuestra práctica clínica posteriori.
¿Cómo hacer estos procedimientos? ¿Se puede hacer? Pues bueno, hay 1000 casos en los que podemos enseñar de pacientes con oclusiones en la posterior, que es una oclusión muy distal, en este caso tratada con un stent retriever. Vemos el bypass, el efecto bypass de este stent con una recanalización exitosa. También en circulación anterior, una M2 distal tratada con técnica combinada, con una recanalización exitosa. También podemos ver circulación anterior, una anterior distal, una 3A4, tratada también con técnica mini pinning, con recanalización exitosa. Y también, a ver que quiera pasar la imagen, tenemos otros casos en los que podemos enseñar una recanalización de una cerebelosa superior, también con técnica mini pinning, recanalizando el vaso de forma exitosa. ¿Cómo hay que hacer este tipo de procedimientos? Este retriever, aspiración combinada. Estamos en el mismo escenario que en circulación anterior. Tenemos estudios que nos dicen que el stent retriever es maravilloso, estudios que nos dicen que la aspiración directa es maravillosa, estudios que enfrentan una contra la otra. Uno dice que es mejor la combinada, el stent retriever, otro dice que es mejor la aspiración. En nuestro centro utilizamos técnica combinada mayoritariamente mini pinning, pero no tenemos evidencia, igual que nos pasa la circulación anterior, en la que se ha intentado demostrar, incluso en ensayos clínicos, que es mejor sin demostrar que una cosa es superior a la otra, ni aspiración con respecto a stent, ni combinada con respecto a stent simplemente. Por tanto, no podemos decir que una técnica sea mejor que otra, no estamos aquí para hacer una recomendación de cómo tratar este tipo de pacientes. Lo que sí que podemos decir es que hay que tratarlos con seguridad. Parece obvio, pero el objetivo es abrir el vaso sin romperlo. Y parece obvio, pero no lo es tanto, que la tasa de perforaciones de este tipo de procedimientos es bastante más alta que las oclusiones proximales. Este es un estudio que está pendiente de publicar, no, mientras está ya publicado, se presentó en congresos en el que nosotros hemos participado, en el que básicamente lo que analizamos es esos pacientes en los que vemos que se extravasa contraste en mitad de un procedimiento. Nosotros, como todos los centros, hacemos más trombectomía proximal que distal, pero cuando vamos a ver las perforaciones, vemos que casi el doble de perforaciones de este registro está realizada en vaso mediano o distal. Y el outcome de este tipo de pacientes, casi la mitad fallecen, más de la mitad tienen un ranking 5-6, 60% un ranking 4-6. Por tanto, las complicaciones en este tipo de pacientes son complicaciones que pueden ser muy graves. Y las complicaciones ocurren, no solo tenemos casos exitosos, esto es un caso de una oclusión M3-M4 en el que tratamos un paciente con una afasia y finalmente tenemos un paciente con una clínica completa hemisférica izquierda secundaria a una transformación hemorrágica. También este paciente una oclusión M3-M4 con un stent demasiado largo en el que provocamos una extravasación de contraste. Esto normalmente se produce por el stretching de las arterias medulares en el momento de hacer el retrieve del stent, pero también puede ocurrir cuando aspiras con un catéter de aspiración distal sobre una bifurcación. Las perforaciones también pueden ocurrir cuando navegamos, si metemos una guía o un microcatéter en una rama demasiado pequeña. Todos conocemos cómo puede ocurrir esto, pero hay que intentar evitarlo. Y no solo nos pasa a nosotros, y quizá pues, no tengamos la calidad suficiente para este tipo de trombectomía, pero no, también ocurre en esta serie que publicó el profesor Chapot, en el que vemos que el porcentaje de pacientes con transformación hemorrágica sintomática de en torno a un 9%, comparándolo con aquellos con un pH2 del Hermes, es cercano al doble. Entonces, los estándares de calidad que nos marcó el Hermes, que nos decía, ok, tenemos una tasa de recanalización del 70% con una tasa de transformación hemorrágica del 5%, no son suficientes. Los pacientes, los ensayos de los estudios en los que se basa la trombectomía mecánica en oclusión proximal
cabalgan a lomos de gigantes y esos lomos de gigantes son lo mal que van los pacientes que no abres. Cuando vemos el porcentaje de pacientes que recuperan en el grupo control, en el Hermes, y ya si nos vamos a ver el DON o nos vamos a ver los pacientes que tienen aspects bajo, vemos que la posibilidad de recuperar sin abrir el vaso es prácticamente nula o muy, muy baja. Por tanto, estos pacientes podemos, entre comillas, permitirnos abrir un 75% de los pacientes con una transformación hemorrágica del 5% y que esto nos lleve a ensayos muy positivos. Estamos en otro escenario, estamos en que un tercio de los pacientes tienen un mal outcome, estamos en que si rompemos tenemos el mismo mal outcome que si rompemos una M1, por tanto, o muy cercano. Por tanto, el estándar de calidad con el que trabajamos tiene que ser muy superior al que trabajamos en la oclusión proximal. Y esto nos lleva a que tenemos que utilizar el material indicado, microcatéteres de low profile, también dispositivos de low profile. Necesitamos los pacientes quietos, no sé si intubados, eso no es mi tarea decirle al anestesista cómo tiene que hacer que el paciente esté quieto, pero quietos. El movimiento que podemos soportar en este tipo de pacientes es mínimo, por no decir ninguno. Probablemente sea una evidencia que se vaya a soportar en grandes centros, en centros con un alto volumen y en el que la experiencia de tratar este tipo de pacientes y de tratar de pacientes en los que se navega distal, me refiero a pacientes hemorrágicos, va a ser muy importante. También tenemos siempre que tener en cuenta el equilibrio entre lo que estamos haciendo. Cuando tratamos este tipo de pacientes, terapias bailout, ir al tercer, al cuarto pase, probablemente no sea siempre una buena idea. Siempre tenemos que tener en mente este equilibrio entre la seguridad y la eficacia. Y también tenemos que tener en mente el riesgo de los pacientes con oclusión de la posterior. Tenemos mayor tasa de ateromatosis intracraneal. También tenemos arterias, no solo una cerebrosa superior, pues una cerebrosa superior duplicada, que sean arterias muy pequeñas que vayan paralelas a la cerebral posterior y que en un paciente que se mueva nos pueda hacer confundirnos y meter un stent donde no tenemos que meterlo. Siempre tenemos que tener en mente este tipo de pacientes. Y finalmente, ¿qué pasará en el futuro? Pues en enero, febrero se presentarán los ensayos, probablemente en la americana de Ictus, y puede ser que tengamos ensayos negativos y positivos. Si tenemos ensayos positivos, ¿tenemos que tratar todos los pacientes? Probablemente no. Si tenemos ensayos negativos, ¿tenemos que dejar de tratar todos los pacientes? Probablemente tampoco. Tenemos ensayos positivos, tenemos que leer lo que hablábamos antes. ¿Qué tipo de pacientes se han incluido? ¿M2 es con NHR8 o M3 es con NHR2? ¿Cuál es el tipo de estrategia de anestesia que se están utilizando en estos estudios? ¿Cuál es la técnica mayoritaria de este tipo de pacientes? Y luego, ¿dónde se han hecho? Estamos tratando pacientes siempre en un biplano. ¿Qué tipo de operadores están tratando este tipo de pacientes? ¿Son gente que solo hace trombectomía y que se ha formado en la trombectomía proximal? ¿O son gente que está acostumbrada a ir a vasos distales a un número de complicaciones que pueden asumir muy baja porque están tratando pacientes con prevención secundaria, como puede ser aneurismas, fístulas u otro tipo de pacientes? Igual, si tenemos ensayos negativos, ¿qué tipo de pacientes se están tratando? ¿Un ensayo negativo de pacientes con M3NH2 tiene que hacer que yo deje de tratar una oclusión anterior con NH14? En mi opinión, probablemente no. Estamos seleccionando los pacientes que no queremos tratar, estamos tratando los pacientes que ya tratábamos y randomizando a aquellos que no queremos tratar, estamos viendo cherry picking. El ensayo es neutral o es dañino, también es algo que tenemos que leer con detalle. Y luego, quizás estamos haciendo demasiadas localizaciones con demasiadas terapias, no estamos estandarizando ni qué oclusiones estamos tratando ni con qué tipo de tratamiento. Eso también puede hacer que el ensayo sea neutro y no esté demostrando que una técnica es buena o mala. Igual, cuando se ha hecho, nosotros hemos participado en un ensayo y hemos visto nuestra curva de aprendizaje. Quizá esta curva de aprendizaje se muestra en el ensayo. Quizá tenemos que ver si los pacientes que tratan al final del ensayo con nuevo material y con una curva de aprendizaje más avanzada tienen un outcome diferente. E igual, si somos suficientemente buenos, si el índice de recanalización que tenemos con este tipo de pacientes es suficiente y si el número de complicaciones que tenemos es suficientemente bajo. Y volvemos otra vez.
no estamos en un escenario con una NNT de 2,5, ni siquiera si los ensayos son positivos mostrarán esta NNT. Y por tanto, en este caso, a pesar de que yo opino que no, que los operadores en ningún escenario somos siempre igual, en este caso probablemente seamos menos. En la guía de neuro estamos acostumbrados a guías y yo como neurólogo sé que muchas veces se intenta aplicar la teoría del TPA. Es decir, el TPA tiene una indicación X y una contraindicación X, y el TPA es igual el que se pone aquí, que el que se pone en el Clinic, que el que se pone en Belviche, que el que se pone en Madrid, que el que se pone en Valladolid. Pero detrás de estos TPAs hay personas y estas personas tienen una curva de aprendizaje, tienen una experiencia previa, tienen un nivel de cansancio, tienen muchas cosas que nos hacen que probablemente aquí vayamos a una experiencia más operador dependiente. Y también tenemos que entender que si los ensayos no nos dan una super evidencia, haya un mismo paciente que un día se trate, porque esté alguien con mucha experiencia y que tenga un número de casos y un nivel de complicaciones X a sus espaldas, y otro día este paciente no se trate porque la persona a cargo sea persona con menos experiencia o que esté trabajando en un hospital con un monoplano o que en este caso haya tenido varias complicaciones y prefiera no tratar este tipo de pacientes. Esto va a estar poco soportado por las guías, está claro, y va a ser motivo de discusión, pero creo que es una cosa también importante a tener en cuenta, que en este caso que hablamos de un equilibrio muy delicado entre el beneficio y el riesgo, tenemos que tener en cuenta también la experiencia de los operadores. Así que nada, muchas gracias, espero que os haya sido útil y os leemos en los comentarios para ver si podemos discutir sobre este tema.